Para los que no conocen a Norma, Norma tiene una amplísima experiencia en trabajo de coparentalidad, trabajando con familias en situaciones de mucho litigio, así que las dejo con su experiencia práctica. Bueno, buenas tardes. Para mí es un lujo poder estar hoy acá en esta jornada. Formo parte del grupo de los lunes. Es un grupo interdisciplinario que nos nutrimos mutuamente. Voy a describir 3 situaciones clínicas, porque voy a hablar desde la práctica clínica. El primer caso me fue derivado hace aproximadamente 9 años por un juzgado de familia para revincular a la mamá con su hijo de 11 años. El hijo hacía 6 o 7 meses que vivía con el padre, luego de denuncias de violencia que había tenido con relación a la mamá. Cuando recibimos un caso así, a lo que habitualmente empezamos es hacer distintas entrevistas. Entrevisté a la madre, entrevisté al padre para que me explicara cuáles eran las situaciones de violencia que había denunciado. El padre me dice que el hijo no la aguantaba más, que la madre manejaba violentamente, que durante la noche entraba en el cuarto abruptamente, pero lo que él más quería era que su hijo tuviera una buena relación con la madre. Cuando me entrevisto con el hijo, me repite textualmente lo mismo, pero me agrega que la madre lo quería matar manejando y que además tenía mucha bronca porque él había leído todo el expediente que estaba en el juzgado y las cosas que decía la madre. Lo de entrar abruptamente en el cuarto era verdad. Este chico había tenido falso Krupp muchas veces y cuando tenía problemas respiratorios durante la noche, la madre se desesperaba y entraba abruptamente al cuarto porque escuchaba que tenía dificultades en la respiración. Intenté hacer entrevistas con los padres, el señor se negó, comencé a trabajar con la madre y el hijo. La madre tenía permitido verlo 2 veces por semana y siempre acompañado de una trabajadora social. Un día lo retiraba del colegio y acompañado de la trabajadora social, y la segunda vez en la semana era después de tener la entrevista conmigo, que al terminar la entrevista yo los acompañaba y estaba la trabajadora y se iban a cenar. Pero las entrevistas continuaron con el hijo y constantemente seguía denunciando violencia por parte de la madre. Entonces, cuando le pregunto qué cosas hacía la madre, porque además estaba la trabajadora social en todo momento, no estaba solo con la madre, me dice, claro, no me crees. Siguieron las entrevistas y en una de ellas, que casi al finalizar el año, los acompaño a la salida, estaba la trabajadora social esperando, pero también estaba esperando el padre. Entonces me dice que el hijo se iba con él porque su hijo había decidido no ver a la madre ese día. Habíamos estado 1 hora en sesión y no lo había manifestado en ningún momento. Se retiraron, el hijo se retiró con el padre y la trabajadora social presentó un informe. Y ahí se interrumpieron las entrevistas, porque además llegó el periodo de vacaciones. Y le hablo hace 9 años atrás, el informe de la trabajadora social dijo que era una alienación parental. Ya se animó a decirlo en su informe. Yo no, yo en ese momento no me animé, sí describí todas las conductas que había tenido el joven en un informe. También fui citada por el juzgado junto con el terapeuta individual, contamos la situación que se estaba viviendo
que en realidad este chiquito no estaba diciendo lo que verdaderamente ocurría, tanto su terapeuta individual como lo que ocurría en las entrevistas de revinculación. Yo pedí ayuda en el juzgado y no la tuve, no la obtuve. La señora, paralelamente, como pasaba el tiempo, recurrió a cuanta organización hay en el país de protección para la mujer, tanto nacional como provincial, y en ningún lado le prestaron ayuda, en ningún lado. Las entrevistas se intentaron retomar al año siguiente, pero el hijo ya no venía, o cuando la iba a buscar al colegio el padre lo retiraba antes, o el otro día que tenía que verlo no bajaba del departamento, y así fue pasando el tiempo hasta que un día, con la ayuda del colegio, la señora logra verlo y el hijo le dice que le tenía que firmar un permiso para viajar a Estados Unidos. La mamá le dice que no había ningún problema, que el padre se contacte con ella, que lo iba a firmar. Pero no fue así. Presentó y abrió un nuevo expediente. La señora ya estaba agobiada de tantos expedientes y no podía ya solventar más gastos ni sabía qué trabajos hacer. Firmó un poder para que pueda salir del país hasta los 18 años y dejó de ver al hijo. Pasaron los años y cerca de la mayoría de edad, ella no vio más al hijo. Cerca de la mayoría de edad es el hijo el que se contacta con ella el Día de la Madre, la saluda y a partir de ese llamado es que empezaron a recomponer el vínculo. Pero pasó mucho tiempo. Otro de los casos, y este se da en un contexto diferente. Como perito de parte que trabajo en causas penales, tanto de violencia como de abuso sexual, hace unos días me preguntaron cómo se hacía una cámara Gesell. Precisamente no era en un contexto académico. Expliqué paso a paso, desde los criterios internacionales de los países que están avanzados en la materia, qué es lo que realizan para recibir la declaración testimonial en cámara Gesell, aclarando que el factor tiempo entre los hechos denunciados y la declaración era lo más importante. Pero luego les aclaro, sin ir más lejos, para no quedarnos en que lo hacen en otros países, el cuerpo médico forense es lo que hace. Pasa muy poco tiempo entre la denuncia y la declaración que se le toma en cámara Gesell. Esto lo digo porque he participado en un caso hace muy poco tiempo y lo hablo desde la experiencia. Pasó muy poco tiempo entre la denuncia y la declaración testimonial de cámara Gesell. Cuando termina la declaración testimonial, se le hace la evaluación psicológica, es decir, que el niño concurre una sola vez a ser evaluado. Es decir, no hay este manoseo. Y esto lo digo en comparación de que por qué hago tanto hincapié en el tiempo. Porque acá en la provincia a veces pasan hasta 2 años para que se haga una declaración testimonial en cámara Gesell, previo a haber pasado por terapias para niños abusados. Que yo la verdad, digo, si ya una terapeuta diagnosticó y sentenció, ¿para qué se va a hacer después la cámara Gesell? Pero bueno, esa es una opinión personal. Cuando termino de explicar qué es lo que se hace en el cuerpo médico forense, me preguntan, les relato que justamente había participado en un caso de un niñito de 6 años con una denuncia de abuso sexual hacia su padre. Entonces me preguntan, ¿y cuál ha sido el resultado? Mi respuesta fue firme en coincidencia, que no quiere decir nada, no se sabe en coincidencia con qué. Y la respuesta fue, por eso. Esta respuesta se las dejo a su interpretación.
lo que quiero es entrar en el caso en sí. La declaración, y también me parece importante, porque tengo muchas cámaras Gesell encima por los años de experiencia, y creo que cuando las cosas se hacen bien y con rigor científico también hay que mencionarlas. La cámara Gesell fue realizada con un verdadero rigor científico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que, y lo acaba de mencionar, no sé si Mauricio o Carlos, pero alguien lo acaba de decir, lo de la inducción. No se puede inducir el relato del niño. Tiene que ser un terapeuta neutral el que está haciendo las preguntas y seguramente ha entrado con varias hipótesis para poder evaluar a ese niño. Les voy a contar lo que el niño dijo en la cámara. Mamá está enojado con papá porque papá me toca la cola. Papá es inocente. Recuerdo que papá antes era agresivo. Cuando estaba embarazada le dio una patada. El profesional le pregunta, ¿y cómo lo sabés? Me lo contó mamá. Luego, en la evaluación psicológica, también manifestó que justamente el papá le tocó la cola. Y lo que quiero aclarar, que tanto en la cámara como en la evaluación psicológica, él dice que tenía un mensaje de la madre. Y justamente como había pasado tan poco tiempo entre la denuncia y la evaluación realizada, el mensaje seguía siendo de la madre. Todavía no lo había incorporado como propio. El mensaje él no se acordaba cuál era. Y en la entrevista psicológica lo único que hablaba era de su padre, de las anécdotas que tenía con su padre, y es decir, que en ningún momento mencionó nada de que su padre lo pueda haber afectado en algo. Sin duda estamos adelante de una alienación parental. Esta es una falsa denuncia intencional, porque está muy aclarado en el expediente y el señor fue sobreseído hace 2 días. Es una causa que duró muy poco tiempo, pero verdaderamente el tiempo está a favor del niño, porque este niño va a poder recuperar el vínculo, aunque sigue siendo abusado, pero abusado emocionalmente, porque se lo expuso a situaciones para hablar en contra de su padre, y era el que más recordaba. Y una tercera situación diferente. Hace unos años me gradué como coordinador parental en la Universidad de Madrid, título que es reconocido por ANCOPA, la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Justicia de Madrid, pero acá no. Cuando lo comento, la doctora Valjusti me invita a dar una charla en este colegio. Doy la charla para informar en qué consistía la coordinación parental, que no la voy a explicar porque las colegas en la mesa siguiente lo van a explicar ampliamente. Sí, lo que les puedo decir que es un grado superior a un terapeuta familiar, pero ellas después van a ampliar muchísimo más. Entonces, una vez que explico en qué consistía la coordinación parental, le digo a la doctora Valjusti, qué difícil implementarlo en los juzgados de San Isidro, porque son de los juzgados de donde yo recibo las derivaciones. Y la doctora me responde, se hace camino al andar. Estas palabras para mí fueron mágicas. Y así lo empecé a trabajar. Al poco tiempo recibí una derivación de un juzgado de familia para trabajar la coparentalidad de una niña que se había hecho un cambio de custodia
La niña no quería ver al padre, pero el problema había sido que sufría violencia por parte de la madre y esto lo había denunciado el colegio. Por lo tanto, se hizo un cambio de custodia y me fue derivado para trabajar la coparentalidad. Trabajé 2 meses con estos padres, con los terapeutas, con los abogados, porque la primera entrevista la tengo con los abogados de las 2 partes, y a los 2 meses presenté un informe del trabajo realizado, qué era lo que había trabajado, cuáles eran los objetivos logrados, y ya en estos 2 meses había logrado mejorar la comunicación entre estos padres. Primero había que reparar ese vínculo tan dañado para poder restablecer la comunicación. Presento un informe y había un renglón que a la abogada de la madre no le gustó y me impugnó el informe de un trabajo coparental. El juzgado me corrió traslado, obviamente, y tuve que explicar que no era un informe pericial, que era un informe de un tratamiento realizado, y el juzgado insistía en la continuidad del tratamiento, pero bueno, aquí tuvieron gran peso. Los padres habían logrado mejorar la comunicación, pero los abogados tenían un gran peso en esta decisión de la continuidad o no, uno por litigante y el otro por arrogante, así que este tratamiento quedó como suspendido, pero creo que los padres deben mantener ese buen vínculo porque se había reparado primeramente el daño que se habían generado mutuamente. Hay que ir redondeando. ¿Me quedan 5 minutos? Luego trabajé con otro caso también, de 2 niñas que le fue cambiada la custodia una vez que se había probado que las niñas estaban expuestas a situaciones de violencia. El padre estaba acusado de violencia y, según decían las niñas, no querían verlo. Pero bueno, esto se llegó a probar y se hizo un cambio de custodia. Estoy sintetizando el caso. Son casos que realmente tienen infinidad de denuncias. En este caso también me puse en contacto primero con los abogados, ambos muy litigantes los dos, pero realmente colaboraron en todo momento para que pueda llevar adelante del trabajo coparental. Comencé a trabajar con ellos, primero reparando el vínculo. Les aclaro que la señora no veía a las hijas 2 veces por semana en un tiempo muy reducido. Cuando comienzo a trabajar con ellos, al poco tiempo el juzgado restablece el vínculo de las hijas con la mamá, es decir, que puedan estar viviendo unos días con la mamá, y continuó el trabajo muy bien entre ellos. Comparten, hacen visitas médicas, todo en forma conjunta. Los 2 padres están trabajando en forma conjunta. Este caso quiero resaltarlo porque es un verdadero trabajo interdisciplinario. El juez fue el director de orquesta que marcó los primeros compases, protegiendo a las niñas de un daño mayor y probablemente irreversible, si se mantenía en el tiempo, porque era una alienación parental. Y me otorgó poder para poder llevar adelante el trabajo coparental. Muchas gracias.